¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando alguien en quien confías te dice que tu propio hijo no logrará nada en la vida? ¿Y qué pasaría si años después ese mismo hijo le demostrara lo contrario de la manera más espectacular posible? Quédate hasta el final para descubrir cómo mi hijo pasó de ser el fracasado de la familia a entregarle su libro bestseller a la misma persona que nunca creyó en él. Bienvenido a El Último Acto, el canal donde compartimos historias reales que te dejarán sin aliento. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de superación y justicia poética. Siempre fui una madre orgullosa. Desde que Mateo era pequeño, supe que había algo especial en él. No era como los otros niños de la colonia Condesa en Ciudad de México, donde vivíamos. Mientras los demás corrían tras pelotas y jugaban a las luchitas, mi Mateo estaba sentado bajo el ahuehuete del parque, con un cuaderno entre las manos, escribiendo historias que después me leía con sus ojitos brillantes de emoción. «Mami, ¿crees que algún día mucha gente leerá mis cuentos?», me preguntaba con esa inocencia que solo los niños de 8 años pueden tener. «Claro que sí, mi amor, tus historias son maravillosas», le respondía yo, acariciando su cabello. Pero no todos compartían mi entusiasmo. Mi hermana Sofía, 4 años mayor que yo, siempre había sido la exitosa de la familia, graduada con honores de la UNAM, con un puesto importante en una editorial reconocida y una casa impresionante en las Lomas para ella. El éxito tenía una sola forma y un solo camino. Recuerdo claramente aquella comida familiar de domingo en casa de mis padres en Coyoacán. El olor a mole poblano inundaba la casa y los nopales asados humeaban en la mesa. Todos estábamos ahí a mis padres, ya entrados en años pero llenos de vida. Mi hermana Sofía con su esposo Ricardo, un empresario serio y formal, y nosotros, Mateo y yo. Mi esposo había fallecido cuando Mateo tenía apenas 5 años, víctima de un accidente en la carretera a Puebla. Desde entonces habíamos ido Mateo y yo contra el mundo. «¿Y cómo va la escuela, Mateo?», preguntó mi padre mientras se servía otra tortilla. «Bien, abuelito, saqué 9 en matemáticas», respondió Mateo. «Entonces con 12 años, ¿solo 9?», interrumpió Sofía, arqueando una ceja. «A tu edad yo nunca bajaba del 10. Pero tía, la maestra dice que escribo muy bien. Me ha pedido que participe en el concurso de cuentos de la escuela», dijo Mateo con timidez. Sofía soltó una risita que me hizo hervir la sangre. «¿Cuentos? Ay, Mateo, los cuentos no dan de comer. Necesitas concentrarte en materias de verdad, ciencias, matemáticas, algo que te dé futuro». Mi madre, siempre pacificadora, intentó cambiar de tema, pero Sofía continuó en Verónica. «Debería ser más estricta con él. Si sigue así, pensando que va a vivir de cuentitos, va a terminar siendo un fracasado». La palabra fracasado cayó como una piedra en la mesa. Mateo bajó la mirada hacia su plato y pude ver cómo sus hombros se encogían ligeramente. Quise defenderlo, decirle a mi hermana que se callara, que no tenía derecho a juzgar a mi hijo, pero en ese momento solo pude tomar la mano de Mateo bajo la mesa y apretarla suavemente. «No todos tenemos la misma definición de éxito, Sofía», dije finalmente. «Claro, eso dicen los que no lo alcanzan», respondió ella con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba. Esa noche, al acostar a Mateo, lo encontré más callado que de costumbre. «¿Estás bien, mi cielo?», le pregunté, sentándome en el borde de su cama. «Mamá, ¿tú crees que voy a ser un fracasado?», me preguntó con los ojos llenos de preocupación. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Me recosté junto a él y lo abracé fuerte. «Escúchame bien, Mateo, a tu tía Sofía. Ve el mundo a través de una ventana muy pequeña, pero el mundo es mucho más grande y está lleno de posibilidades. El verdadero fracaso es no seguir lo que te apasiona, no intentarlo. Prométeme que nunca dejarás de escribir tus historias, pase lo que pase». Mateo me miró con esos ojos que habían heredado el color miel de su padre y asintió en té. «Lo prometo, mamá». Los años pasaron y las palabras de Sofía, lejos de desaparecer, parecían haberse grabado en la mente de mi hermana como una verdad absoluta. Cada reunión familiar, cada ocasión especial, era una oportunidad para que ella recordara su pronóstico sobre el futuro de Mateo. Cuando Mateo terminó la preparatoria y me dijo que quería estudiar letras en la UNAM, en lugar de derecho o ingeniería como sugerían mis padres influenciados por Sofía, claro está,
Mi hermana no tardó en hacer saber su opinión. Es tu vida, sobrino. Pero no digas que no te lo advertí, le dijo durante su fiesta de graduación, en el pequeño restaurante de Polanco, donde habíamos decidido celebrar. En este país, los escritores se mueren de hambre. No seas ingenuo. Yo había aprendido a no entrar en discusiones con ella. En su lugar, había optado por apoyar a Mateo en silencio, financiando sus estudios con mi modesto sueldo como profesora de secundaria, comprándole los libros que necesitaba, escuchando sus historias cuando las compartía conmigo. La carrera de letras no fue fácil para Mateo. Hubo momentos en los que dudó, en los que las palabras de su tía resonaban en su cabeza como un eco maldito. Hubo noches en las que lo encontré despierto, frente a su computadora, borrando y reescribiendo el mismo párrafo una y otra vez, frustrado, con los ojos enrojecidos. Tal vez la tía Sofía tiene razón, me dijo una noche, cuando estaba en su tercer año de universidad. Tal vez debería buscar algo más práctico. Mateo, le dije, sentándome a su lado, ¿recuerdas lo que te prometí cuando eras pequeño? Que siempre me apoyarías, exacto, y eso no ha cambiado. Pero la decisión es tuya. Si realmente quieres cambiar de carrera porque has descubierto otra pasión, te apoyaré. Pero si lo estás considerando solo por las palabras de tu tía, por el miedo a no ser exitoso según sus estándares, entonces te pido que lo reconsideres. Mateo se quedó en silencio un momento, mirando la pantalla de su computadora donde parpadeaba el cursor sobre un documento en blanco. ¿Sabes?, dijo finalmente, estoy trabajando en algo diferente a lo que he escrito antes. ¿Me lo puedes contar?, pregunté, genuinamente interesada. Es una novela sobre un chico que crece en Ciudad de México, criado por su madre soltera. El chico tiene un don para ver cosas que otros no ven, historias en las cosas cotidianas, pero hay alguien en su vida, un familiar, que constantemente le dice que sus sueños son imposibles. Sonreí, reconociendo los paralelismos con nuestra propia vida. Suena como una historia poderosa, le dije. ¿Y cómo termina? Mateo me miró con una determinación que no le había visto antes. Todavía no lo sé, pero no será como esa persona espera. Los meses siguientes, Mateo se sumergió en su novela. Después de clases, en lugar de salir con amigos o descansar, se encerraba en su habitación a escribir. Podía escuchar el incesante tecleo desde la sala, a veces hasta altas horas de la madrugada. Me preocupaba su salud, pero también me alegraba verlo tan enfocado, tan apasionado. Para el día de su graduación, Mateo había terminado el primer borrador de su novela. Me permitió leerlo. Y aunque obviamente era un trabajo en progreso, pude ver el potencial. La historia era conmovedora, auténtica, con personajes que saltaban de la página y te hacían sentir sus alegrías y tristezas como propias. Durante la ceremonia de graduación, sentada en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, no pude evitar que las lágrimas corrieran por mis mejillas cuando Mateo recibió su diploma. Mi hijo, el soñador, el que según mi hermana estaba destinado al fracaso, ahora era licenciado en Letras Hispánicas, con mención honorífica por su tesis sobre la narrativa contemporánea mexicana. Sofía asistió a la ceremonia, por supuesto. No podía faltar a un evento familiar, aunque estoy segura de que lo hizo más por compromiso que por genuino interés en los logros de su sobrino. «Felicidades, Mateo», le dijo después, con esa sonrisa educada pero distante. «Ahora viene lo difícil, encontrar trabajo con ese título». Mateo, en lugar de molestarse, le devolvió la sonrisa. «Gracias, tía Ann. Ya veremos qué sucede». Lo que sucedió en los años siguientes fue un camino lleno de altibajos. Mateo consiguió trabajo como corrector en una pequeña editorial, un empleo que apenas le daba para pagar la renta de un modesto departamento en la colonia Narvarte. Por las noches y los fines de semana seguía puliendo su novela, enviándola a agentes literarios y editoriales, recibiendo rechazo tras rechazo. Cada vez que visitábamos a la familia, Sofía no perdía oportunidad de señalar la precaria situación de Mateo, comparándolo con los hijos de sus amigas que ya eran gerentes en empresas importantes o tenían sus propios negocios. ¿Todavía con ese trabajito, Mateo? ¿Y esa novela tuya, ya la publicaste o sigues soñando?, preguntaba con fingida inocencia. Yo veía cómo cada comentario era como una pequeña daga en el corazón de mi hijo, pero también notaba algo más,
una determinación creciente, un fuego en sus ojos que, en lugar de apagarse con las palabras de su tía, parecía avivarse. Algún día mamá me dijo una noche mientras cenábamos en un pequeño local de tacos cerca de su departamento: voy a poner mi libro en las manos de la tía Sofía y le voy a agradecer. ¿Agradecer?, pregunté, sorprendida. Sí, por darme el impulso para demostrarle que estaba equivocada. El gran cambio llegó cuando Mateo, cansado de los rechazos tradicionales, decidió autopublicar su novela en una plataforma digital. El eco de los silencios, así la tituló. No esperábamos mucho, tal vez algunas descargas, comentarios de amigos y familiares. Lo que no esperábamos fue que la novela conectara de manera tan profunda con los lectores. Comenzaron a llegar reseñas entusiastas, recomendaciones boca a boca, y pronto, el eco de los silencios se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Blogueros literarios la recomendaban, booktubers hacían videos analizándola y las ventas digitales se dispararon. Un mes después de la publicación, Mateo recibió un correo electrónico que cambiaría todo en una de las editoriales más importantes de México. Quería los derechos de su novela para una edición impresa con distribución nacional. El día que firmó el contrato, Mateo me llamó llorando de emoción. ¿Lo logré? Mamá, lo logramos. Siempre creíste en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. La edición impresa del Eco de los Silencios salió 6 meses después. Para nuestra sorpresa, no solo se vendió bien, sino que se convirtió en uno de los libros más vendidos del año. La crítica lo aclamó como una voz fresca en la literatura mexicana, una historia universal sobre la lucha por seguir tus sueños a pesar de las adversidades. Mateo comenzó a aparecer en programas de televisión, a dar entrevistas en radio, a participar en ferias del libro. Su rostro aparecía en espectaculares por toda la ciudad. Aquel chico tímido que escribía cuentos bajo un árbol. Ahora era reconocido como uno de los nuevos valores de la literatura latinoamericana. Y entonces llegó el momento que Mateo había imaginado durante años: la presentación oficial de su novela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el evento literario más importante de Latinoamérica. Insistió en que toda la familia asistiera. Mis padres, ya ancianos pero llenos de orgullo. Yo, nerviosa pero inmensamente feliz. Y por supuesto, Sofía y su esposo, que aceptaron la invitación más por curiosidad que por apoyo genuino. El auditorio estaba repleto. Mateo, vestido con un traje azul marino que lo hacía parecer mayo, era de sus 28 años. Habló con elocuencia sobre su proceso creativo, sobre las inspiraciones detrás de su novela, sobre la importancia de creer en uno mismo a pesar de las voces que te dicen que no puedes. Durante la sesión de preguntas, un asistente le preguntó quién había sido su mayor apoyo en este camino. Sin duda mi madre, respondió Mateo sin titubear, buscándome con la mirada entre el público. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Me enseñó que el éxito no se mide por el dinero o el reconocimiento, sino por la pasión y la autenticidad con la que vives tu vida. Pude ver cómo Sofía se removía incómoda en su asiento. Al finalizar el evento, había una larga fila de lectores esperando para que Mateo les firmara su ejemplar. Mi hijo, paciente y amable, dedicaba un momento a cada persona, escuchando sus comentarios, agradeciendo su apoyo. Cuando la fila por fin disminuyó, Mateo tomó un ejemplar especial de El Eco de los Silencios, una edición de lujo con tapas duras y bordes dorados. Se acercó a donde estábamos sentados y, para sorpresa de todos, se detuvo frente a Sofía. Tía, le dijo con una sonrisa serena, quiero regalarte este ejemplar especial de mi libro, y quiero agradecerte. Sofía, visiblemente desconcertada, tomó el libro con manos temblorosas. ¿Agradecerme? Pero sí, yo. Sí, agradecerte, continuó Mateo. Cada vez que me dijiste que fracasaría, que los sueños no daban de comer, que estaba perdiendo mi tiempo, me diste una razón más para seguir adelante. Cada palabra de duda fue combustible para mi determinación. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Pude ver cómo el rostro de mi hermana pasaba del desconcierto a la vergüenza y finalmente a una especie de reconocimiento. Mateo, yo no necesitas decir nada, tía.
Solo quiero que sepas que no te guardo rencor. Al contrario, a veces, los que nos dicen que no podemos nos dan exactamente lo que necesitamos para demostrar que están equivocados. Mateo abrió el libro y le mostró la dedicatoria que había escrito especialmente para ella, para mi tía Sofía, quien sin saberlo me enseñó que los obstáculos son solo peldaños en el camino hacia nuestros sueños. Con cariño, Mateo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, algo que nunca había visto en mi orgullosa hermana. Lo siento, murmuró, apenas audible. Estaba equivocada. No hay nada que perdonar, respondió Mateo abrazándola. Ese momento, ese abrazo, simbolizó mucho más que una reconciliación familiar. Fue la culminación de un viaje que había comenzado años atrás, cuando un niño soñador prometió seguir escribiendo historias a pesar de las voces que le decían que era imposible. En el vuelo de regreso a Ciudad de México, mientras Mateo dormía en el asiento junto al mío, exhausto después de días de entrevistas y firmas, reflexioné sobre nuestra historia, sobre cómo a veces los que más nos lastiman son quienes nos empujan a ser más fuertes, sobre cómo el verdadero éxito no está en probar que los demás están equivocados, sino en ser fiel a uno mismo a pesar de las dudas ajenas. Hoy, 5 años después de aquel día, en la Feria del Libro, Mateo ha publicado 3 novelas más, todas exitosas. Ha ganado premios importantes, ha sido traducido a varios idiomas, ha dado conferencias en universidades de todo el mundo. Pero para mí, su mayor logro no son los libros vendidos ni los reconocimientos. Es la persona en la que se ha convertido en alguien que nunca permitió que las palabras negativas definieran su destino. Alguien que transformó el escepticismo en motivación, alguien que tuvo el coraje de seguir su propio camino. Y en cuanto a Sofía, nuestra relación ha cambiado. El éxito de Mateo la obligó a reconsiderar sus rígidas definiciones de lo que significa triunfar en la vida. Ahora, cuando se reúne con sus amigas, presumir de su sobrino, el escritor famoso, se ha convertido en uno de sus pasatiempos favoritos. Siempre supe que tenía talento, la he escuchado decir, reescribiendo convenientemente la historia, y Mateo y yo solo sonreímos, sabiendo la verdad, guardando en nuestros corazones la lección más valiosa de todas, aunque a veces el mayor acto de rebeldía es creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. Esta historia nos recuerda que las palabras tienen poder, tanto para destruir como para inspirar. ¿Y tú, has tenido que enfrentar a alguien que no creyó en tus sueños? ¿O quizás fuiste tú quien subestimó a alguien y luego te sorprendiste? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a El Último Acto en cada semana. Compartimos historias reales que te harán reflexionar, emocionarte y quizás ver la vida desde una perspectiva diferente. Activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia.